Hola, bienvenido y bienvenida una vez más al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Alejandra y soy la logopeda de Ayudarte. El día de hoy te vengo a hablar sobre los trastornos del lenguaje, sobre su definición, qué son, cómo detectarlos y las señales de alarma que debes tener en cuenta. Si este tema te interesa, quédate conmigo y te lo cuento. Dentro vídeo. El trastorno del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la adquisición y desarrollo del lenguaje tanto en su parte o su área comprensiva como en la expresiva, afectando de forma significativa en la comunicación. Este trastorno, antes también conocido como trastorno específico del lenguaje o TEL, afecta en torno a un 7% de la población infantil y se produce en ausencia de déficit de tipo auditivo, intelectual, neurológico y en ausencia de retrasos globales o generalizados del desarrollo. Su impacto persiste durante toda la edad infantil y adulta. Una vez que ya sabemos un poco más acerca de la definición de este trastorno, vamos a hablar de cómo detectarlo. Y es que para hablar de su detección es necesario que os cuente un poco más sobre un término que quizá os suene, y es el término de hablantes tardíos. Para los que no lo sabéis aún qué es un hablante tardío, os diré que un hablante tardío es un niño de entre 1 año y medio, 2 años, que es capaz de decir menos de 10 palabras y que en torno a los 2 años y 2 años y 11 meses no es capaz de realizar frases de 2 elementos. Cabe destacar que muchos de estos niños que consideramos hablantes tardíos mejoran o evolucionan de una forma exponencial, muchas veces incluso sin necesidad de tener ningún tipo de intervención logopédica. Pero como no sabemos quiénes a largo plazo van a evolucionar a mejor y quiénes van a quedarse un poquito estancados, lo mejor es que ante la duda contactéis con un profesional, con un logopeda, para que pueda hacer una valoración y un seguimiento, ya sea continuo o cada 6 meses, y decidir si es necesario trabajar concretamente sobre estos déficits o si podemos esperar un poco más a ver cómo va evolucionando. Una vez que los niños tienen unos 4 o 5 años, se podrá llevar a cabo un diagnóstico de trastorno del lenguaje si estas dificultades que empezaron en un principio continúan siendo persistentes en el tiempo, si se detecta que nuestro hijo aún continúa teniendo un desarrollo del lenguaje muy por debajo de lo esperado para su edad, si estas alteraciones continúan repercutiendo en el desarrollo del lenguaje tanto comprensivo como expresivo, y si evidentemente, como os he comentado antes, se descarta que estas dificultades puedan deberse a déficits auditivos, neurológicos, intelectuales o a un retraso generalizado del desarrollo. Ahora bien, os voy a comentar brevemente cuáles son los indicadores o las señales de alarma según los diferentes grupos de edad. Por ejemplo, para empezar, de los 0 a los 6 meses, nos llamará la atención un niño que no realice sonidos de risa, de llanto o de queja, que posee o que no hace muchas vocalizaciones y que no mantiene el contacto visual con nosotros. En torno a los 6-12 meses nos llamará la atención un niño que no tenga balbuceo, que no preste atención a los sonidos cuando hablamos con él o cuando intentamos jugar con él, y que no responda a su nombre cuando se le llama. Por otra parte, en torno a los 18 o 24 meses nos llamará mucho la atención un niño que no comprenda el no
a respuestas simples, que no imite gestos o sonidos o palabras cuando interactúa con el adulto y que muestre falta de interés o poco interés ante juegos interactivos como por ejemplo el cucutras. A los 2 años nos llamará mucho la atención un niño que no produce en torno a unas 50 palabras y que tampoco las combina para hacer frases simples, que repita palabras o frases que no tienen sentido o que no imite acciones que otros llevan a cabo. A los 3 años nos llamará la atención un niño con una escasa producción de frases de 3 palabras y que cuando nos habla no se le entiende absolutamente nada de lo que nos dice. También nos llamará la atención un niño que con 3 años preste poca atención a los intereses de los demás o a las preguntas que le hacen los demás y que tenga un apego inusual a ciertos objetos o a determinados juguetes. A los 4 años nos llamará la atención que no responda a las preguntas sociales de tipo ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿qué has hecho?, que presente dificultad para entender frases que sean un poquito más complejas y elaboradas y que prefiera actividades que tenga que realizar en solitario. Finalmente, a los 5 años veremos niños que tengan dificultad para mantener una conversación con los demás, que hablen siempre en un mismo tono o que incluso den una respuesta que no esté nada relacionada con aquello que le estamos preguntando. El trastorno del lenguaje es un trastorno que llamamos heterogéneo porque es muy diverso y porque nunca vamos a encontrar 2 niños o 2 personas con trastorno del lenguaje que tengan las mismas alteraciones. El lenguaje es bastante amplio, entonces hay personas que tendrán más dificultades en un área que en otra del lenguaje. No obstante, a modo general podemos clasificar los trastornos del lenguaje en 3 tipos. Por una parte, el trastorno del lenguaje de tipo expresivo es aquel en el que las dificultades se evidencian o se hacen más evidentes en la producción del lenguaje. En este tipo de trastorno del lenguaje, la comprensión suele estar bastante bien preservada. Por otra parte, el trastorno del lenguaje de tipo receptivo es aquel en el que las personas que lo padecen tienen muchas más dificultades en toda el área comprensiva del lenguaje. Finalmente, llamaremos trastorno del lenguaje mixto aquel en el que las personas que lo padecen tienen dificultades tanto en el área comprensiva como en la expresiva. Finalmente, os voy a dar unos pequeños consejos sobre cómo podemos ajustar nuestro lenguaje para facilitar la comunicación con personas que tienen trastorno del lenguaje. En primer lugar, es importante que hablemos despacio y sin romper la entonación. Después, también es muy importante cuidar nuestra pronunciación. No hace falta que gritemos ni que exageremos, pero que sí intentemos decir las palabras lo mejor posible. También es importante, o lo que podemos hacer es remarcar más la información que consideramos más importante de lo que vamos a decirle a la persona, de aquello que queremos comunicar. Finalmente, también podemos potenciar esta comunicación verbal con gestos naturales o con gestos que nos ayuden a hacer referencias al entorno concreto del que estamos hablando. Finalmente, no debemos dudar en ser repetitivos si vemos que nuestro hijo o nuestra hija no ha comprendido bien la información que le hemos dado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y que os haya resultado útil. Recordar que si conocéis a alguien a quien pueda interesarle esta información, no dudéis en compartirlo. Nos vemos en la próxima.